En primer lugar, darles a conocer que para nosotros como asesores económicos es muy importante poder transmitirle a ustedes la importancia que tiene, a la redundancia, para las pequeñas y microempresas de este país, eh, tener algún mecanismo, ¿cierto?, que las proteja, que les dé apoyo y que les dé soporte ante la difícil situación económica que pueden presentar algunas de ellas. Entendemos que la mayor parte de, ¿no es cierto?, de la audiencia ahora son contadoras y contadores que tienen en su día diario, ¿no es cierto?, relación con sus clientes y están en conocimiento de parte de lo que yo les voy a señalar inicialmente en relación a las condiciones en que pueden estar para efecto de cancelar sus obligaciones en un corto plazo. Entonces, hemos definido este webinar como eh, para dar a conocer un beneficio legal que es muy escaso. No se ha dado a conocer mayormente. Experiencia mía, ¿no es cierto? El día de ayer en uno de los bancos más grandes, el ejecutivo no tenía conocimiento de este beneficio, sí tenía conocimiento de otras leyes relacionadas con insolvencia y no a este beneficio que tiene ciertas características, principalmente que es un mecanismo legal. La ley 20.416 es una ley que ya data de 2010. A diferencia de otras, es un mecanismo voluntario, es administrativo, simplificado y que tiene como objetivo poder viabilizar las empresas para conservar puestos de trabajo. Como les decía recién, existe en este minuto información pública de que muchas empresas están pasando por un periodo de reorganización y en algunos otros casos de liquidación. Nosotros estamos principalmente apoyando a las microempresas en el proceso de reorganización, es decir, todas aquellas gestiones que pueda hacer el asesor económico con objetivo ante distintas instituciones, objetivo de que pueda restablecer su situación financiera, cumplir sus compromisos y reorganizar su empresa. Como pueden ver acá, existen más de 700 empresas que quebraron a julio. Esto está publicado en un diario, ¿cierto?, a nivel de circulación nacional. Y también existen renegociación para la persona natural, que es un tema que de momento no nos corresponde mencionar en este webinar. Y rápidamente les puedo mencionar que según cifras del estudio de la Cámara Nacional de Comercio, existen ya 4 trimestres en los cuales las ventas reales del comercio minorista se encuentran en una variación negativa. En consecuencia, es un escenario que en muchos casos puede ser poco promisorio para las micro y pequeñas empresas. Quiero hacer una breve referencia al significado de insolvencia para las personas, los colegas que no han tocado este tipo de temáticas con sus clientes, ¿no es cierto? Es sencillamente la incapacidad actual de pago de las obligaciones del negocio, por las obligaciones que ustedes ven cotidianamente como IVA, las cuotas de los préstamos, ¿no es cierto?, de capital de trabajo, o también el arrendamiento leasing, coberturas de importación, arrendamiento de bienes raíces, pueden ser locales, galpones, oficinas, facturas de proveedores de servicios, ¿no es cierto?, contratos de servicio también, y también los temas propios a las remuneraciones y cotizaciones previsionales del personal. Aquí yo quiero hacer un alcance. La ley, si bien es cierto, está preocupada de la empresa en su integridad, pero las obligaciones desde el punto de vista laboral corren por un conducto aparte, un paralelo. Vale decir, el empresario siempre debe estar preocupado de dar cumplimiento a las remuneraciones y cotizaciones previsionales. Y otro aspecto que yo agregué acá, que no está en la ley, digamos, es que en esta situación de insolvencia muchas veces el empresario no puede hacer retiros para efectos de sus gastos de vida personal. Por lo tanto, hay un problema patrimonial, muchas veces se mezcla el patrimonio personal del socio con el de la empresa. Y la insolvencia potencial, que sería aquella, ¿no es cierto?, que de acuerdo a la contabilidad y a instrumentos, digamos, de medición de gestión, da cuenta que en los próximos 3 meses hay fundadas razones para aseverar que no se podría pagar una o más de sus obligaciones. ¿Ya? Un alcance ahí es importante para el instrumento, ojalá, dentro de lo posible, que las microempresas tengan instrumentos de control y medición para no
eh, sobrepasar el periodo de cesación de pagos sin eh, tomar medidas preventivas, como es el caso de la asesoría que le estamos comentando. ¿Ya? Eh, ¿Cuál es el origen de la insolvencia? Como ustedes seguramente ya han conocido, ¿no es cierto? Hay problemas de mercado, pero inicialmente también podemos darle una importancia a la mala definición o inexistencia de un plan de negocio. Por otra parte, podrían haber factores humanos relacionados como situaciones, digamos, de índole de enfermedades o situaciones personales y también de relación, ¿no es cierto?, entre las partes de los socios, del personal, etcétera, que podrían tener injerencia. Pero diría que en el punto central, ¿no es cierto?, la mayor dificultad de acceder a crédito en el mercado financiero formal y, por cierto, formal y limitado capital de trabajo en algunos casos, ¿ya? En otros casos, la microempresa ha sido impactada por un retraso en el pago o insolvencia de clientes, ¿ya? Eso evidentemente que trae un efecto dominó, un efecto en cadena, ¿no es cierto?, que va a significar eventualmente que eso le va a significar eventualmente una insolvencia, como es el caso que ha ocurrido en algunos casos de instituciones fiscales, ¿cierto?, que han tenido retraso en los pagos y eso ha generado reorganización o liquidación de empresas constructoras, como ustedes han podido saber. Otro punto son las condiciones de mercado, la baja demanda o el aumento de competidores, en el caso de las importaciones. También márgenes de utilidad más pequeños relacionados justamente con las situaciones de mercado, ¿no es cierto?, de competencia y también la inflación. El efecto de inflación ha pegado muy fuerte en algunos casos. Y riesgos propios del negocio, tales como sequía, ¿no es cierto?, en el caso agrícola. También podemos nombrar otros efectos importantes como situaciones más excepcionales como robo, incendio u otros imprevistos que pueden haber afectado desde estos últimos 3 años a la microempresa. Ahora vamos a hacer una reseña lo más breve posible, pero sin antes mencionar unos conceptos clave para las personas que no están tan familiarizadas con la ley. La ley 20.416 de 2010 es una ley integral de empresas de menor tamaño, es decir, tiene una serie de herramientas que propenden, ¿no es cierto?, a el mejor desempeño y beneficios para las empresas. Pero dentro de ese, el artículo 11 es aquel que hace referencia a la ley y los beneficios que estamos comentando. Se denomina la reorganización o cierre de microempresas en crisis. Es importante, ¿no es cierto?, hacer el alcance que la finalidad del legislador es reorganizar la empresa o cerrarla en forma ordenada, sacando el antiguo estigma de la quiebra como un error del empleador, ¿no es cierto?, o una forma de fraude o unas prácticas comerciales incorrectas, sino que más bien como un ensayo-error del proceso de ascenso, ¿no es cierto?, del emprendedor. En la asesoría económica, entonces, podemos concluir que es un procedimiento voluntario, administrativo, con espíritu de viabilizar el negocio. Importante detalle es que esta, como se denomina voluntario y administrativo, lo hace la persona cuando estima que es pertinente, de forma libre, y además no se requiere de la justicia para efecto de su desarrollo del proceso. No se requiere tribunal ni patrocinio de abogado. Y además, como resultado del proceso, se obtiene un informe técnico de la asesoría. Es importante también decir que existe una alta capacidad y libertad de gestión por el asesor económico. Esto significa, en otras palabras, que el asesor económico, ¿no es cierto?, informa, asesora, diagnostica y gestiona, ¿no es cierto?, todas las medidas para determinar la viabilidad del negocio en el corto y mediano plazo y, por otra parte, ¿no es cierto?, hace el trabajo en terreno. Eso es muy importante, comillas, trabajo de terreno para la gestión y determinar, ¿no es cierto?, todos los cauces de acción para solucionar los problemas del punto de vista económico, financiero y contable. La superintendencia de insolvencia es el ente, ¿no es cierto?, mandatado, que depende del Ministerio de Economía, ¿ya?, y que tiene a cargo la supervisión y la fiscalización del proceso. Por su parte, nosotros los asesores económicos de insolvencia no somos funcionarios de la Superir,
pero sí somos profesionales externos calificados e inscritos en un registro público y publicado por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. La resolución de admisibilidad es un instrumento público de aprobación de cada una de nuestras asesorías por parte de la SuperIR. Por otra parte, el certificado de insolvencia es un certificado, ¿no es cierto?, un instrumento público que es originado por el asesor económico en este proceso de asesoramiento y que tiene como objetivo presentarlo ante distintas entidades acreedoras, ya sean públicas o privadas, con el objetivo de dar cobertura, asistencia y protección durante un periodo de hasta 90 días con objeto, ¿no es cierto?, de llegar a los mejores acuerdos y convenios con las partes, ¿ya? Para lo cual el asesor económico es indispensable. El estudio del asesor económico es un informe que se emite al final del proceso y que contiene, ¿no es cierto?, todas aquellas sugerencias. Hay un expediente, por cierto, con todos los antecedentes que desemboca en la redacción de un estudio que contiene sugerencias, propuestas para el emprendedor, empresario, de manera de poder cambiar y corregir o direccionar el negocio en la búsqueda de la viabilidad económica, financiera y contable. Y finalmente, las gestiones que hace el asesor económico, diagnóstico de la viabilidad y gestión de avenimiento con acreedores, convenios de pago, etcétera. Ahí estamos hablando de que vamos a ver más adelante. Las gestiones del asesor son esencialmente tomar contacto con todo el entorno del empresario, ¿no es cierto?, partiendo por el contador, un elemento esencial en la gestión del negocio. Sin el contador no tendría prácticamente posibilidades de salir adelante en este proceso. Se necesitan datos contables lo más actualizados dentro de lo posible. Y también la gestión con avenimientos, principalmente con ejecutivos de banco, ¿cierto? Y también otro tipo de acreedores, como podrían ser arrendadores o otros prestadores de servicios relacionados, y también con el Estado, gestionando con la tesorería, algunos convenios de pago y con otras instituciones. Ahí, en este punto, quiero detenerme brevemente para contarles que el asesor económico se encuentra, como les decía, fiscalizado, anteriormente Superintendencia de Quiebra, actualmente es la Superintendencia de Insolvencia. A mano izquierda, ustedes de la pantalla pueden ver una resolución en la cual se nombró al asesor, en este caso es la mía, y que da cuenta, ¿no es cierto?, que la superintendenta, en este caso, autorizó, una vez hecho un proceso de selección, incluyendo un examen y posteriormente la entrega de una boleta de garantía a favor del Estado. Nosotros tenemos la obligación de tener esos fondos disponibles como una garantía de fiel cumplimiento para caucionar el correcto y cabal cumplimiento de las obligaciones con el beneficiario de la ley y sus acreedores. Importante, ¿quiénes pueden beneficiarse de la ley del asesor económico de insolvencia? Las personas naturales con o sin con giro o personas jurídicas actual o potencialmente insolventes en cualquier región del país. Solamente como restricción el legislador impone, ¿no es cierto?, la formalización en primera categoría y que no estén exceptuadas del artículo 2 de la ley 20.416, que esencialmente son algunos negocios de tipo inmobiliario y financiero que normalmente son de otro rango económico, por lo tanto no aplican mucho a este efecto. Y que las ventas no excedan de un tope, dado que el alcance es de micro y pequeña empresa, ¿no es cierto?, están entre las 1, 2.400 UF, que serían las microempresas, y luego dentro de 2.400 y las 25.000 UF de venta anual para las pequeñas empresas. Las MIPES entonces tienen un tope de hasta alrededor de 75 millones de pesos mensuales de venta o de ingreso para entrar dentro de esta categoría. Necesario indicar que esta ley se puede utilizar nuevamente transcurridos 5 años desde el certificado de insolvencia, que vamos a ver a continuación. ¿En qué se traduce el apoyo de la asesoría económica de insolvencia? Es importante, ¿no es cierto?, dejar en claro que aquí, primero que todo, debemos ser honestos en decir que el resultado se obtiene caso a caso. Nosotros quisiéramos que todos los finales fueran lindos y positivos. Eso es lo que pretende, ¿no es cierto?, en nuestro trabajo. Por lo tanto,
Caso a caso se analizan los antecedentes por el asesor económico, quien hace, como les decía, un expediente que es público, está a disposición de la superintendencia de cualquier ente, un diagnóstico y un plan de trabajo del deudor, que es clave para focalizar estratégicamente las gestiones que se va a hacer, cuáles son las recomendaciones y que a partir del minuto número 1 el empresario puede, porque es voluntario, puede tener presente dentro de la gestión de su negocio y la gestión con sus acreedores. En consecuencia, tenemos un plan de trabajo. Luego, el asesor recibe todos los antecedentes de acreedores que requieren, ¿no es cierto?, ser contactados para la negociación, y eso se genera, ¿no es cierto?, mediante una solicitud que hace el asesor y emite los certificados de insolvencia dirigidos a distintas instituciones, como les señalaba recientemente, ejemplo, banco, tesorería, y otras instituciones relacionadas con el mundo, con el giro del empresario, cuyo efecto tiene suspender hasta por 90 días cualquier gestión que pueda afectar al empresario o empresaria, ¿no es cierto?, a objeto de que tenga la tranquilidad y un periodo de respiro, ¿no es cierto?, de una serie de situaciones que pueden afectar tanto a la persona como al negocio mismo, que vamos a ver a continuación. Por lo tanto, es un periodo de suspensión o de protección financiera de 90 días, es muy importante. El estudio, que como les señalaba, propende a un diagnóstico y un plan de trabajo personalizado y en terreno. Hago el alcance en terreno, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos la obligación, el imperativo de ir a ver al empresario y ver realmente el estado del negocio. Avenimientos con acreedores, proveedores, convenios y búsqueda de opciones de refinanciamiento. Ahí dependerá, ¿no es cierto?, si la persona, la empresa ya tenía antecedentes o alcanza a renegociar en forma preventiva alguna situación con instituciones financieras principalmente, caso en el cual las alternativas son diversas. Del resultado anterior se podría, comillas, limpiar, en el fondo es, ¿no es cierto?, quitar los antecedentes financieros parcial o totalmente de acuerdo a cada uno de los acreedores. Y finalmente, como adicional, como un extra, podría, ¿no es cierto?, acceder a programas de fondos públicos, capacitación u otros en apoyo de las pymes, fondos públicos y otros programas. Ejemplo, lo va a ver acá, distinguido colega. ¿Por qué elegimos esto? Esencialmente porque el deudor puede negociar con acreedores y mantener la potestad de su empresa. Hago nuevamente un alcance ahí en amarillito, ¿no es cierto?, sin interventor. Esto significa que el empresario nunca sale de su asiento, ¿no es cierto?, nunca deja la toma de decisiones a un ente externo, ¿ya? La protección, como les decía, de 90 días, y finalmente el costo del honorario. Como les dijimos, nosotros somos profesionales, especialistas independientes a la superintendencia, fiscalizados, por lo tanto tenemos un costo de un honorario, que el honorario es un gasto tributario, convenido caso a caso. En la mayor parte, ¿no es cierto?, no estamos afectos a IVA tampoco, ¿no? Un detalle. Quiero comentarles además, estimados, cuáles son los antecedentes requeridos. Los antecedentes requeridos por la superintendencia y por la ley son la escritura de constitución de las sociedades, en el caso que se trate de sociedades, la carpeta tributaria, libro de venta, yo lo pondría entre comillas, porque la carpeta tributaria indica todo. El listado de acreedores, ahí hablamos, ¿no es cierto?, nuevamente del banco A, banco B, financiera, leasing, factoring, arrendadores, etcétera. Contratos varios. Última versión disponible del balance. Para mí, en lo personal, es indispensable que haya una versión lo más actualizada posible y obviamente firmada por el empresario y el contador. En el transcurso de la asesoría, eventualmente, se pueden solicitar nuevos antecedentes, mayores antecedentes. ¿Ya? Como les indicaba, para que ustedes dimensionen un poquito de qué se trata este mecanismo de fiscalización, la Superintendencia de Insolvencia, que ustedes ven a mano izquierda, emite una resolución exenta firmada por el superintendente, cuya firma está ahí, se aprecia a mano derecha,
Una vez presentado todos los antecedentes previos, ¿no es cierto? Esto pasa por un visto bueno, por un control, por una fiscalización de cada una de las asesorías, no solamente de los asesores, sino que cada una de las asesorías, y posteriormente se emite una resolución. Con esa resolución vale como instrumento público y un poder para que el asesor económico pueda ejercer esto y presentarlo ante cualquier autoridad pública o privada, y creo que, si no lo mencioné, en los tribunales de justicia. Este tema, bueno, en esta parte creo que es crítico porque hace la diferencia con otros instrumentos. Este es un certificado de insolvencia. El certificado de insolvencia también es un instrumento público, pero en este caso lo define el empresario y lo confirma el asesor económico. Cada una de las entidades, ya sea pública o privada, con las cuales se quiere llegar a un convenio, podrían ser sujetos de este certificado de insolvencia que lo emite el asesor económico, de hecho está firmado de puño y letra, y posteriormente, ¿no es cierto?, es enviado mediante una plataforma, etcétera, a la superintendencia. Periodo de tiempo aproximadamente 10 días, la superintendencia emite esta que está a mano derecha, que es el certificado que se presenta finalmente en el mercado, que tiene un folio arriba, un folio de control, se puede verificar su validez en la misma página web. Luego la validación, ¿no es cierto?, hace referencia a detalles, ¿no es cierto?, de la ley y del contribuyente, en este caso el deudor, finalmente firmado por el superintendente, y abajo, al pie del certificado, ustedes pueden ver a quién, ahí creo que estoy marcando con el puntero, a quién se emitió este certificado, en este caso a la Tesorería General de la República. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se puede presentar este certificado? ¿No es cierto? Como les indicaba previamente, procesos judiciales, es decir, civiles, no penales, civiles, tribunales tributarios y aduaneros. Estamos hablando de causas tributarias y causas relacionadas con derechos de aduana. Y juzgados de policía local. Es más excepcional. Hasta donde conozco el tema de los juzgados de policías, en este caso, para las empresas se limitan al tema de la ley de rentas municipales, vale decir, patentes municipales. Luego, los órganos del Estado, ¿no es cierto?, como Tesorería General de la República, está comentado, las superintendencias, etcétera. Y las entidades privadas, bancos, instituciones, acreedores, proveedores de giro, arrendadores, propiedades, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Qué procedimientos se suspenden hasta por 90 días? Es importante definir, en el fondo, cuál es la utilidad de toda esta ley. En el momento, ¿no es cierto?, que la empresa está en una situación delicada desde el punto de vista humano, el empresario está sensible, recibe muchos llamados, duerme mal, etcétera. Es importante tener un periodo de tranquilidad. En este caso, yo personalmente lo emito siempre hasta los 90 días, para presentar este certificado que suspende los apremios civiles de cualquier clase, tales como demandas. O sea, en ese periodo no se van a recibir notificaciones de demandas por juicio ejecutivo, etcétera. Me imagino que hay otro tipo de demandas, eh, con excepción de aquellos vinculados a remuneraciones y cotizaciones en seguridad social, que, como les indicaba, el legislador le dio prioridad dentro de la importancia de su cumplimiento. Luego, los embargos, perdón, y remate de bienes, las medidas precautorias de cualquier clase, restituciones de propiedades en juicio de arrendamiento y solicitudes de liquidación o quiebra. En el caso de la liquidación, estamos hablando de otra ley que no es del caso, digamos, no entra dentro de esta presentación. Tercero, los procedimientos y juicios tributarios y las medidas de carácter administrativo o judicial ante el juzgado de policía local. Lo que no comprende, importante, delitos de cualquier clase, delito económico, delito penal, etcétera. Derechos colectivos del trabajo o normas de higiene y seguridad, también ya lo habíamos comentado. A continuación, Héctor González le va a hacer una presentación breve respecto del informe del asesor económico, y luego unos casos que me parecen muy interesantes de acuerdo a la experiencia que él tiene. Gracias, colega. Muy buenas tardes.
Encantado de estar con ustedes para exponer nuestra experiencia en bastantes años que tenemos de analizar un sinnúmero de casos, algunos de alta complejidad que han podido ser resueltos de tal manera que ha significado aliviar la posición económico-financiera del emprendedor. Nosotros tenemos que la obligación de emitir un informe final al final de la asesoría que dura 90 días en la cual tenemos que identificar la empresa, dirección, RUT, representante legal. Tenemos que hacer una reseña de la empresa, a qué se dedica, cuándo se inició, cuáles son sus atribuciones, en qué campo tiene más preponderancia que en otros. Tenemos que tomar el inventario económico de todos los activos y obligaciones del beneficiario según el último balance analizado o de algún otro bien que se haya incorporado recientemente y que esté acreditado fehacientemente por factura o por compraventa. Tenemos que ver, analizar el giro de los negocios del beneficiario. Hay muchos que tienen muchos giros ante el inicio de actividades en impuestos internos, pero hay algunos que son más preponderantes que otros. Tenemos que analizar las causas que posiblemente originaron el incumplimiento de las obligaciones. Tenemos que hacer análisis del balance. Hay empresas que por su característica, por estar sometidos a otros regímenes de contabilidad, no presentan balance, sino que tienen otro sistema de verificación de antecedentes. Tenemos que, en el caso de los balances, analizar los ratios financieros e interpretarlos. Ratios de liquidez, de rentabilidad, de solvencia, para tener una noción completa de cuáles son aquellos puntos más álgidos dentro de la estructura financiera. Tenemos que ver las perspectivas de la actividad para cumplir razonablemente con las obligaciones o las razones por las que ello no es posible continuar. Las posibilidades de acceso a financiamiento. Normalmente las empresas que caen en este rubro de insolvencia se les dificulta el acceso a nuevo financiamiento. Tenemos que ser honestos en este caso y decir que muchas entidades financieras se niegan a otorgar nuevos créditos porque evidentemente que los atrasos o las moras impiden dar paso a nuevos créditos. Las gestiones concretas que se realizan en conjunto con el beneficiario, con el contador de la empresa, indicando el plazo de la ejecución. Nuestra obligación es recurrir a toda la banca, a todos los retailers, a todas las instituciones fiscales o privadas, a los acreedores particulares, para analizar paso a paso qué es lo que hicimos, cómo lo conversamos, a qué acuerdo llegamos, cómo se puede resolver algún intríngulis, etcétera. A las conclusiones que ha arribado el asesor sobre las posibilidades de reorganización o cierre de la empresa y la forma en que se debe llevar a cabo. Esas conclusiones son muy importantes porque señala exactamente o claramente cuál sería el horizonte de la empresa en continuar o no su labor. Y por último, las recomendaciones del asesor. Estas recomendaciones que han sido conjuntamente analizadas con el empresario o empresaria dicen, más o menos definen el futuro, cómo podría él, a través de algún plan de negocio nuevo, o cambiar de giro, o someterse a otras condiciones de mercado, de comercialización, etcétera, de salir adelante y ser viable en el tiempo. Yo quiero darles a conocer algunas experiencias que se han tenido en todos estos largos años de trabajo respecto a algunas empresas que yo personalmente he visto y que me he encontrado con distintos tipos de problemas, afortunadamente todos resueltos. El primer caso que tengo acá a la vista es de una pizzería que tenía dos locales en la zona, uno en la comuna de La Cisterna y el otro en la comuna de Melipilla. Esta empresa tuvo dificultades bastante serias con el estallido social por estar situado en algunos puntos álgidos respecto a
saqueos que se efectuaron durante el estallido. Por lo tanto, la pizzería, siendo un negocio vulnerable, también sufrió las consecuencias. La deuda de esta tesorería era de aproximadamente 30 millones, con más de 20 acreedores distintos. La mayor parte de ellos eran privados o particulares, que ya conocían a los dueños de la pizzería, por lo tanto había un conocimiento de amistad de poder renegociar exitosamente esos pasivos, extender los plazos, buscar nuevas fórmulas, bajar las deudas, hacer algunos perdonazos, condenar otras, etcétera. Esta situación derivó en que se pudo negociar exitosamente con los bancos que tenían parte de la deuda y con los acreedores, que también eran, como dije de antes, eran particulares y privados, y que otorgaron su buena voluntad para que esta empresa siguiera siendo viable. Ahora, el empresario, en este caso, el empresario mayorista, decidió reordenar su negocio y tomar las consecuencias de lo que le estaba pasando en ese momento, un momento muy coyuntural y álgido en su negocio, de continuar haciendo su misma actividad en los dos locales, en alguno de ellos, o girar hacia otro giro. Decidió quedarse con el local de Melipilla porque el de la cisterna le ofrecía mayor vulnerabilidad. Se hicieron los contactos necesarios y el informe final indica que, una vez logrados los objetivos de repactación, refinanciamiento, también con la Tesorería General de la República, que en ese tiempo tenía un llamado convenio full, que era muy ventajoso para los que estuvieron apremiados por la pandemia, y logró pagarse o firmar un convenio por 24 meses, de los cuales al momento del término de la asesoría ya se habían pagado 2 cuotas de dicho convenio. La recomendación final, las conclusiones y recomendación, indica que la reactivación en ese tiempo coyuntural dependería de las condiciones sanitarias y económicas del país. Por su parte, la dirección determinará el nuevo modelo de negocios que les permita evitar nuevas consecuencias negativas y en consecuencias pérdida de patrimonio. Y la recomendación del asesor era que el negocio, siendo viable, podría seguir siendo viable con una sola de las pizzerías. En este caso, la recomendación era continuar con Melipilla. El segundo caso que tengo acá a la vista es de un servicio de catering en la comuna de Pelarco, esto es cerca de Talca. La solicitante, la emprendedora de ese entonces, también sufrió las consecuencias de la pandemia y no tanto del estallido social, porque en zonas rurales no se nota mucho esos momentos negativos. Pero esta señora tenía una deuda en ese entonces de 20 millones de pesos con 2 bancos y con tesorería. Afortunadamente, ella disponía de ingresos extraoperacionales, vale decir que su esposo contaba con un servicio de fletes que la apoyaba en los momentos críticos. Por lo tanto, pudo salir adelante pagando pequeñas cantidades y lograr renegociar con el asesor, con la parte bancaria. También se logró exitosamente este renegociamiento y la recomendación en ese entonces del asesor fue de continuar con la actividad, puesto que el catering que ella tenía un mercado cautivo muy fuerte y muy seguro. Tenía muchas instituciones, fundamentalmente fiscales, y muchas instituciones privadas que demandaban de sus servicios para el servicio del coffee break en algunos eventos especiales o del catering por la entrega de alguna alimentación hacia las empresas. Caso positivo absolutamente. Y el último caso que tengo acá, son muchos casos, pero en este caso es de otra señora de Melipilla, cuyo giro era el de contratista agrícola.
Vale decir que contrataba trabajadores para trabajar en los predios agrícolas y frutales de la zona de Melipilla y alrededores. Era muy conocida porque ya tenía bastante experiencia y había sufrido, no solamente por el efecto de pandemia, sino que también había sufrido el robo de sus pertenencias de activos, vale decir vehículos, vale decir algunos maquinaria de corte, de poda, de semillas, de recolección de maleza, etcétera, y le había perjudicado enormemente porque había perdido temporalmente mercado. Bueno, en este caso también ella la actividad que tenía, con su potencial, con su forma de trabajar muy rápida y muy fiel, logró reconquistar el mercado porque es bien sabido que la actividad agrícola, frutícola del país no se puede detener. O sea, recuperó 100% su antigua cartera de clientes y siguió trabajando con ellos. La banca se portó muy dócil y muy flexible en esa época para repactar todos los créditos vigentes a plazos mayores, quizás no con tasas diferentes o tasas menores, sino que con las mismas tasas, pero colocando cuotas que estaban atrasadas hacia el final de los pagarés. O, en este caso, con un banco de ellos en específico, firmando nuevos pagarés por plazos mucho más convenientes que el primitivo que tenía. Bueno, esas son las experiencias que se ha tenido. Y voy aquí a cambiar. A ver, un segundito, por favor. Ahí está. Perfecto. Ya. Queda con ustedes el colega nuevamente. Bueno, estamos ya cerrando y dentro de, ¿no es cierto?, los efectos y beneficios de la asesoría económica de insolvencia, haciendo como una recapitulación, resumen o conclusión final, ¿no es cierto? Los beneficios de la asesoría económica de insolvencia se traducen en acuerdos extrajudiciales, avenimientos legales, renegociaciones con bancos, instituciones financieras, con la tesorería y otros organismos del Estado. Además, el informe final es un informe técnico, ¿no es cierto?, que da cuenta en terreno, en forma customizada, de las observaciones y recomendaciones de mejora del negocio, que pueden ser no vinculantes, pero sin duda tienen un asidero técnico, práctico, muy importante, dado que nosotros vamos a concurrimos incluso a los acreedores con el mismo empresario, tenemos un mejor conocimiento, ¿no es cierto?, de terreno del negocio. Y finalmente las propuestas para la liquidación ordenada de bienes y en algún caso términos de giro. Ojalá nunca ocurra esto, el espíritu del legislador es que las empresas no tengan que liquidarse. Nosotros consideramos que eh, es importante que el empresario o empresaria tenga una visión de prever estas situaciones contingentes con el tiempo necesario para poder, ¿no es cierto?, llegar a mejores acuerdos con las instituciones financieras. Ese es como el mensaje del legislador, ¿no es cierto?, poder propender a la mantención del giro y no dar término de giro en este caso. Bueno, estos son los casos que vio el colega. Y como conclusión final, ¿no es cierto? Queríamos dejar claro que en momentos difíciles como lo que se están apreciando para la economía, para los negocios, no solamente en Santiago, en regiones, las asesorías son una herramienta muy poco difundida, todavía se conoce muy poco. Para eso estamos nosotros justamente ahora, con la cual se puede dar alivio a la empresa, apoyando a rehabilitar financieramente y a recuperar la actividad una vez superada la crisis. Sabemos que en 90 días no podemos solucionarlo todo, pero sí dar, ¿no es cierto?, los pasos clave para poder levantar la empresa, apoyando al empresario con gestiones en terreno y recomendaciones con una visión económica, financiera, contable para mantener el giro y los puestos, como les decía recientemente. En otros casos, optar por la liquidación ordenada.
En cualquier caso, es clave contar con acompañamiento del asesor en forma temprana y buscar soluciones oportunas. Como ustedes son en la concurrencia de los auditores, principalmente del Colegio de Contadores, dejarle el mensaje de que esta ley es una buena alternativa ajustada a las microempresas, por lo que el profesional de la contabilidad debiese estar informado para asesorar a sus clientes en el uso de este beneficio. Sabemos que ustedes conocen bien la realidad de los clientes, la realidad de las empresas, y todos queremos, ¿no es cierto?, que el país salga adelante. Así que eso es esencialmente esta presentación. Ahí están nuestros antecedentes, en el caso de que a ustedes les sea necesario. Y finalmente quería comentar de que en la guía informativa EDIC del Colegio de Contadores número 11, publicada el mes pasado, hay un artículo relacionado con la ley 20.416 para que ustedes lo puedan ver, compartir, y si es necesario se lo vamos a compartir también nosotros, además de esta presentación.